Hoy es 25 de noviembre y hoy se conmemora el Día Mundial contra la Violencia de Género. Y en este sentido hay cifras verdaderamente alarmantes. En 7 delitos contra mujeres se han incrementado escandalosamente durante esta administración respecto de los primeros 34 meses de la administración de Enrique Peña Nieto, o sea, respecto de la administración anterior. Ahí les van las cifras. Feminicidio subió respecto de por sí que en la época de Peña Nieto, partamos de que en la época de Peña Nieto estamos jodidos, ¿no? Que la violencia de género estaba muy cabrón. Bueno, feminicidios 30%, homicidios dolosos contra mujeres 13%, extorsión 45%, violación 25%, violencia familiar 32%, víctimas mujeres de corrupción de menores 27% y violencia de género 75%. Estos no son otros datos, estos son según los registros sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí no son otros datos. No son otros datos, son los datos que arroja, los datos oficiales. Y Baja California, Chihuahua, Zacatecas y Colima es donde son los primeros 4 estados en casos de mujeres asesinadas por cada 100,000 habitantes. Según registro, las fiscalías o procuradurías estatales han abierto 50,691 carpetas de investigación por el delito de violación de diciembre del 18, o sea, la administración de López Obrador, a septiembre del 21 contra 40,412 de la administración anterior. Es decir, ¿y sabes qué hace? ¿Qué normaliza esto? El maldito discurso de este patán que tenemos como presidente, que repite y repite, que hoy justamente lo volvió a decir, que la mayor institución de seguridad social es la familia, porque en México tenemos una gran reserva, así lo dice, una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales. Sin embargo, hoy aparece en la primera plana del periódico Reforma esta nota que dice: salvan a niña de boda. Activistas del centro Tlalchinoyer y agentes de la Fiscalía de Guerrero rescataron a una menor encarcelada por no querer casarse en la comunidad Joya Real de Cochuapa tras un convenio por el que su familia recibiría 200,000 pesos. Esto es lo que normaliza el presidente. Cuando fue a Guerrero y le preguntaron sobre eso, dijo: no, yo no vine a eso. Yo no vine a hablar de eso. Eso da ciertos permisos. Y a ti te ha tocado, especialmente, tú me has contado algunos casos de violencia de género en donde las mujeres están verdaderamente desamparadas. O sea, están solas. Y cuando llegan al extremo de quejarse, esto es lo que pasa, ¿no? Es horrible, te voy a decir. Yo recuerdo la primera vez que me enfrenté a eso, pues yo ya estaba... Yo no tenía en cuenta la violencia en contra de las mujeres porque yo la verdad no la viví, ¿no? Ni en mi casa con mi mamá, ni en mi familia con mi marido. No sufrí un tipo de violencia de ninguna índole, tal vez porque yo era muy independiente. Pero sí me enfrenté, y lo recuerdo muy bien y se me quedó muy grabado, un 11 de diciembre de 1985, que yo no entendía por qué las mujeres se intimidaban de un tipo que las amenazaba y prácticamente las tenía casi secuestradas en el cerro de San Cristóbal. Se hizo pasar por guía de turistas y estas ingenuas mujeres eran 2 mujeres norteamericanas
pues le creyeron porque tenía una credencial falsa de guía de turistas y las llevó. Y sí, realmente el paseo del Cerro de San Cristóbal pues, es un mirador muy bonito, pero las fue introduciendo al bosque, las perdió dentro del bosque y estando perdidas esas mujeres les arrebató el bolso, les quitó todo lo que llevaban, su dinero, sus cheques de viajero, su identificación y sacó una navaja y les dijo que no las iba a dejar ir si no se dejaban violar. Imagínate. Y entonces esas mujeres, y eran dos contra uno, pero no podían defenderse. Y entonces con una navaja les empezó a picotear donde ellas metían así las manos para defenderse porque las amenazaba con la navaja así, ¿no? Que las iba a herir. Y metían las manos y les picaba, nada más les picaba así, como martirizándolas, ¿no? Y hasta que finalmente escucharon el ruido de un carro, gritaron y el tipo se escondió en el monte y pudieron salir corriendo y bajaron el cerro y una vecina de ahí que era mi suscriptora me habló por teléfono y me dice, oye, ¿qué hago con estas señoras que están aquí llorando, muertas de miedo, hablan poco español? Y entonces ya yo fui y empecé a hablar con ellas y decía, ¿cómo es posible que se dejen engañar o que se dejen robar de esa manera? Pero estaban aterradas, realmente aterradas. Entonces las llevamos al médico, les llevé al médico, al hospital, las curaron, les dieron un certificado, luego fuimos a presentar la denuncia ante el Ministerio Público y de veras el trato de la gente del Ministerio Público era una cosa espantosa. Yo nunca me había enfrentado a un ministerio público y como nunca lo había hecho, pues me cayó muy de sorpresa. No las quiso atender. Le dije, oiga, tienen que levantar un acta por la agresión porque perdieron todos sus documentos, porque ahorita vamos a hablar a su embajada. Entonces, cuando yo le dije, vamos a hablar a su embajada, que ustedes no nos quieren atender, entonces ya fue que les recibieron la denuncia y levantaron un acta y con esa acta pudieron ellas comprobar que sí habían sido asaltadas y que habían sido agredidas, ¿no? Y que necesitaban un medio de transporte. Hablaron a la agencia donde les vendieron el paquete de viaje y se cambiaron de hotel pudieron, ya la embajada les intervino para que las protegieran y pudieran regresar a su país muertas de miedo. Pero se me hacía tan ilógico que la autoridad no atendiera un caso de urgencia y de personas extranjeras, ¿no? Y en medio de mi coraje y de mi asombro, pues yo no le tenía miedo a la gente del Ministerio Público, ni al fiscal, no era fiscal, era Ministerio Público, era su procurador, para reclamarle. Pero estas mujeres sí estaban muertas de miedo y no sabían qué hacer. Entonces ya las acompañé hasta que pudieron, les mandaron de su agencia, les mandaron otro paquete de boletos y pudieron irse, pero despavoridas de la ciudad. Y a partir de eso que yo publiqué ese caso, empecé a publicar en el periódico muchos casos de agresiones de mujeres, pero muchísimos, casi diario. Había uno o dos casos de mujeres y eso a mí me causaba, pues por una parte me causaba coraje, pero tampoco las podía dejar y las acompañaba a poner la queja al Ministerio Público, pero era todo un infierno pasar por el Ministerio Público. Pero era toda una complicidad del Ministerio Público, del subprocurador, salvo algunos casos de una secretaria que fue muy solidaria, porque era mujer, que ella era la que se sabía todo el manejo de cómo levantar una denuncia, que me ayudaba cada vez que yo acompañaba
a una mujer agredida, ¿no? Pero fueron 10 años que yo estuve acompañando mujeres en esa situación, pero terribles, ¿eh? Terribles. Y todavía sigue, y de eso ya pasaron 35 años. Y la situación sigue peor. No ha mejorado absolutamente nada la agresión hacia las mujeres. Y ya no respetan edad, ¿no? Ni clase social. Es una agresión a las mujeres, pero así descarada y que no tienen ninguna protección. No, está normalizado, pues. ¿Sí? Y la actitud desde la autoridad de menospreciar. Me acuerdo que en algún momento dijo el presidente, le preguntó una reportera, oiga, presidente, ¿y usted es ¿cómo Feminista. es feminista? Dijo, sí, yo soy feminista y también soy animalista. O sea, todas esas Sí, causas, igual que un igual que animal. las mujeres ve por los animales, Veo al ¿no? igual que por las mujeres que por los animales. Así, o sea, En eh, ese nivel. eso es algo que le sale de las entrañas, pues. No es un asunto que digas, ay, lo planeo. No, es su naturaleza. Sí, Es un déspota, es un patán. Eso es lo que es, ¿no? misógino además. Es profundamente misógino. Eso sí, Sí. profundamente misógino desde mi punto de vista. Es profundamente misógino.